tema de este día es la cultura de fe. Así que prepárese porque usted va a empezar a escuchar un tema que le va a traer enriquecimiento, ¿verdad? A su espíritu, a su mente, a su corazón, porque la palabra habla en muchas direcciones de tal manera que lo impulsa a hacer cosas nuevas. Entonces hablaremos de la cultura de fe. Y para empezar, bueno, tenemos que establecer algunos principios importantes y algunos conceptos. ¿Y qué es cultura? ¿Qué es la cultura? Y la cultura no es más que un conjunto de formas y de expresiones que caracterizan a una sociedad. Formas y expresiones. ¿Y cuáles son esas formas y expresiones? Bueno, incluyen las costumbres, las tradiciones, las creencias, prácticas que hace esa sociedad, reglas, normas, códigos, la forma de vestir, la música. Todo ese conjunto de formas y expresiones es lo que conforma una cultura. Ahora, dentro de una sociedad tan grande como es la Ciudad de México, todos los que vivimos acá, vemos una diversidad. Cuando cambiamos de una alcaldía a otra, vemos como que hay diversidad. Depende también mucho el nivel socioeconómico, el nivel cultural, las prácticas y las costumbres, en fin, todo eso es lo que conforma una cultura. Los rituales, las maneras de ser que predominan en ciertas zonas, ¿verdad? Es tan diversa nuestra Ciudad de México que podemos visitar cada una de las alcaldías y vemos una diversidad de culturas. Dentro de una misma ciudad hay una diversidad cultural, ¿verdad? Basada en muchas maneras de pensar, en formas de pensar. Por eso es que de repente nuestro gobierno tiene algunos conflictos con establecer ciertas reglas ahora con el asunto de la pandemia, ¿verdad? No todos captan, no toda la sociedad de nuestra ciudad captan con certeza la importancia y el peligro que puede ocasionar ser ligeros, ¿verdad? En seguir instrucciones. Entonces, en ese sentido también la cultura influye. El reino de Dios, ya hablando del reino de Dios, entonces ya establecimos un fundamento. Una cultura es una expresión de una sociedad de diversas formas, todo ese conjunto de formas, vuelvo a repetir, como son tradiciones, costumbres, formas de vestir, formas de hablar, el lenguaje, formas de creer, rituales, en fin, todo eso. Nosotros a lo largo de todo el año vamos viendo cómo se expresan estas formas en las fechas, ¿verdad? En diferentes fechas, como por ejemplo 10 de mayo, el Día de los Muertos, en fin. Todas esas fechas expresan sus costumbres y tradiciones de la sociedad, de una sociedad. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta que trae Dios? Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Jesús vino a anunciar un reino para establecer una nueva cultura, la cultura del reino de Dios. Expresiones, formas, ¿verdad? Una manera de creer diferente para que todo lo que está en el ámbito de Dios se refleje en nuestras vidas. Así que lo que vamos a estar oyendo en este tiempo va a ser acerca de la cultura de fe. Vamos a hablar acerca de la cultura de los 4 pilares que sostienen el reino, pero hoy vamos a empezar con la cultura de fe. Después iniciaremos con la cultura de gratitud, honra y generosidad. Hoy estamos hablando de cultura de fe y quiero pedirte que vayamos a la escritura en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Dios tiene una forma abundante de vida que cuando tú la recibes se vuelve un estilo de vida. Dios no es una religión, Cristo no es una religión. Una religión sería una forma nada más de expresión dentro de una sociedad, pero el reino de Dios es una cultura. Y tiene fundamentos, y uno de sus fundamentos es que desarrollemos la cultura de la fe, porque si tenemos fe, entonces ese reino puede ser una realidad en nuestras vidas. Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, verso 14, voy a usar la versión Reina Valera 60, y dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Es una despedida ya, es el último versículo de esta segunda carta, ya se está despidiendo, ya trató muchos asuntos Pablo en esta carta, pero mira lo que está diciendo aquí: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes.
sean un estilo de vida, sean una parte de su cultura, que la gracia del Señor esté vigente en ustedes, en sus pensamientos y en su entendimiento, que el amor de Dios esté tan presente y tan entendido que lo vivan, y que la comunión con el Espíritu Santo esté con ustedes todo el tiempo. Y dice amén, que quiere decir así sea. Entonces el apóstol Pablo está diciendo tres cosas muy importantes y que son posibles. Si estas tres cosas se dan en su vida, si estas tres cosas las vive, entonces todo el reino se va a manifestar tremendamente en sus vidas. Así que él desea que sean parte de esta vida, que sean parte de esta cultura. Es una vida abundante. Jesús dijo estas palabras: yo solo vine a dar vida y vida en abundancia. Así que nuestra fe se enfoca, para hablar del enfoque de la fe y hablar de cómo establecemos una cultura de fe. Quiero decirles algo antes de entrar en este punto. Todos creemos en algo. Todos creemos en algo. Hasta los que se hacen llamar a sí mismos ateos, creen en algo y funcionan en base a lo que creen. Porque todos fuimos diseñados para tener fe en algo. Así que la fe, cuando está enfocada en Dios y en crecer en el conocimiento de Dios, tiene mejores resultados. Nuestra fe se enfoca entonces en tres cosas que son fundamentales entender para vivir el reino de Dios en la tierra, y que Pablo está diciendo es posible que sea. Es posible. Jesucristo lo hizo posible. En otro tiempo, antes de que viniera Jesús, esto no era posible. Esto, sencillamente nadie podía tener una relación con Él, solamente ciertas personas que Él escogía para anunciar precisamente la salvación por medio de Jesús. Y entonces escogía algunos profetas, o escogía algunos sacerdotes, o algunos reyes inclusive de Israel. Fueron escogidos para comunicar un mensaje: el Mesías vendrá a salvar al mundo. Pero ahora ya el Mesías vino, pero ahora ya Él fue a la cruz y murió por todos nosotros. Y entonces ahora sí es posible tener estas tres cosas. Nuestra fe debe de estar enfocada en estas tres cosas: en entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en recibir y vivir y disfrutar el amor de Dios, y en establecer una comunión con el Espíritu Santo. Son tres cosas fundamentales en las cuales nuestra fe debe de estar ahí enfocada. Entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el primer aspecto de nuestra cultura de fe. ¿En dónde va a estar desarrollar nuestro estilo de vida? En nuestro estilo de vida de fe va a estar en desarrollar estas tres cosas. Primero, en entender. La fe me lleva a entender y creer que esta gracia nos dio salvación. Por su gracia hemos sido salvos, o nos dio salvación. Por su gracia nos perdonaron los pecados. Por su gracia nos dieron una nueva identidad. Por su gracia la maldición se fue de nuestras vidas. La enfermedad se va de nuestras vidas. Por su gracia tenemos una nueva vida. Y entender esto es importante. Y por eso Pablo está diciendo: sea este estado de entendimiento con todos ustedes. Y si este estado de entendimiento de su gracia está con nosotros, entonces tenemos una nueva cultura que estamos viviendo. Nuestras relaciones con las personas van a cambiar. Nuestra perspectiva de la vida va a cambiar. Los modelos y los diseños estarán más claros de cómo vivir la vida. Así que vivimos cada día en este estado de salvación, con esta identidad. Y esto es lo que a través de la fe, ¿verdad? Porque la fe nos metió en esta obra tan maravillosa que hizo Dios a través de Jesús. En lo que hizo Jesús por nosotros, lo vivimos. Así que Dios puso todos sus recursos. Entender, estar en un consciente todo el tiempo. Cuando tú te levantas, entiendes que es por gracia de Dios que estás viviendo lo que vives. Tú tienes capacidades impresionantes. Y no podemos decir, es que es la suerte. No podemos decir, ay, bueno, pues es que soy muy trabajador, aunque sí lo eres. Es que soy muy capaz, aunque sí lo eres. Pero todo eso lo tienes por gracia. Y cuando estás consciente de que es por gracia, que hayas favor delante de los jefes, delante de los clientes, delante de tus pacientes o el negocio al que te dedicas, ¿verdad? Y que hay recursos que se están proveyendo por el producto de tu trabajo, entonces tú estás consciente y dices, Dios me ha dado las capacidades para prosperar, es por su gracia. Estoy en esta identidad que puede producir grandes resultados, es por su gracia. Entonces Pablo está diciendo, para que puedas establecer la cultura del reino, debes de estar consciente desde que amanece, desde que anochece y aún en tus sueños cuando duermes,
que ha sido por su gracia que estás bendecido, que ha sido por su gracia que estás donde estás, que es su gracia la que te rodea en todas direcciones, en la salud, en la economía, con tu familia, con la pareja, en fin, es su gracia. Entonces, lo que Él es, ¿verdad? Ahora te voy a explicar qué es la gracia en términos muy sencillos. Lo hemos definido como es algo que no merecemos. Sencillamente Él nos amó y nos dio salvación y nos sacó del lugar donde estábamos y nos dio una esperanza nueva. Esa es gracia, pero también gracia es que Dios usó todo lo que Él es. Él podía enviar a su Hijo, convertirse en hombre en forma de Hijo y venir a morir en la cruz. Nadie más podía hacer eso. No hay ningún otro Dios como Él. No existe. Así es que todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios tiene, lo usó para salvarnos y esa es su gracia. Así que la cultura de fe te lleva a estar consciente y vivir esta realidad de que la salvación fue por su gracia. De hecho, la Biblia le dice de Jesús, Él es la gracia. ¿Cuántos están contentos por esta gracia maravillosa? De hecho, esta iglesia se llama Gracia y Plenitud, porque entendemos lo que es la gracia y vivimos esa gracia en plenitud. Por eso ese es el nombre de esta iglesia, porque nuestro consciente es que nosotros hacemos las cosas, tenemos resultados, pero entendemos que es por su gracia. Yo no estaría aquí delante de ustedes a través de este medio si no hubiera sido por su gracia. ¿Cuántos están contentos por esta gracia? Así es que el primer aspecto de nuestra cultura de fe es caminar en esta vida con un entendimiento donde mi fe está enfocada en creer firmemente, profundamente, que ha sido su gracia. Por su gracia estamos aquí. Por su gracia el poder de la muerte y el pecado ya no están sobre mi vida. Es por su gracia. Por eso está diciendo Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y eso es lo que yo le pido al Padre. Y oramos todo el tiempo, la pastora y yo, porque esta gracia sea con todos ustedes, que los lleve a un entendimiento de esta gracia. Porque si esta gracia permanece contigo, te va a traer un entendimiento de tu identidad. Y te va a traer un entendimiento de quién eres ahora. Y te va a traer un entendimiento de quién es tu Dios y cómo lo puedes adorar y cómo lo puedes amar. El segundo aspecto que está diciendo el apóstol Pablo en esta escritura de Corintios es el amor de Dios. La fe me lleva a entender que todo lo que motivó a Dios para pensar en nosotros, para pensar en mí y traernos a la existencia, todo lo que motivó a Dios para crear todas las cosas es el amor. Cuando yo pienso en eso, cuando estoy meditando en eso, aún con mis fallas o aún con algunas equivocaciones que pudiera cometer, su gracia me sostiene porque es la obra de Él. Pero también viene un entendido y mi fe abraza ese entendimiento y empiezo a entender: Dios me ama. Dios creó todas las cosas porque me ama. Dios me creó a mí porque me ama y me trajo a esta generación para este tiempo porque me ama. Así es que tú no eres un accidente, ¿verdad? De tus padres, no eres accidente de la vida, ahí de casualidad, el pilón, como decían antes, no. Hay un propósito y Dios te amó antes de que tú vinieras a la existencia. Esa es la verdad más poderosa que yo veo en la Biblia y por eso tienes un gran valor. Así es que estar conscientes todo el tiempo de que tenemos un Dios y Padre que nos ama eternamente, sin límite y sin medida. Tal vez las personas puedan dejar de amarnos porque no nos portamos bien o puedan condicionar su amor con nosotros, pero Dios tiene un amor estable, infinito, no tiene fin, es permanente, Él te sigue amando. Y esa es la verdad más poderosa. Y por eso está diciendo Pablo, si ustedes permanecen en el entendido de su gracia, pero también permanecen en el entendido de su amor, entonces el reino de Dios será con todo su esplendor sobre sus vidas. Esta es una gran cultura para vivir, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es una gran cultura para vivir y prosperar. Queremos vivir el reino de Dios aquí en esta tierra. Se puede vivir. Bajo otras culturas hemos estado tal vez tratando de salir adelante, pero no nos ha ayudado esas tradiciones y esas costumbres. Ahora en el conocimiento del camino de Dios podemos entender que su gracia nos puede llevar a otros niveles de productividad, de resultados, en la familia, en fin, en muchas direcciones. Pero su amor nos sostiene, su amor nos consuela, su amor nos hace permanecer. Ese amor nos acepta.
Ese amor no nos rechaza, ese amor nos da confianza, nos afirma lo valiosos que somos, nos hace estar seguros. Así es que nos sentimos muy amados, muy aceptados, muy protegidos, seguros, muy valorados. Cuando escuchas la voz de Dios, cuando sus palabras empiezan a ser habitación dentro de tu corazón, en ese momento te sientes tan amado, tan seguro, tan valorado, hay una confianza en Él. No importa lo que esté sucediendo alrededor, no importa que estés pasando alguna situación difícil, o como decía este canto que escuchamos, tengamos que enfrentar gigantes como un problema, o como una situación, o como una crisis o enfermedad, no importa nada de eso. Hay tanto amor de Dios en tu corazón, y esa es la cultura de la fe. Porque a través de la fe podemos ser receptores de ese amor, de ese entendimiento. Dice el apóstol Pablo, para que sepan cuál es la profundidad, la altura, la anchura del amor de Cristo. Para que sepan que no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Así es que el amor de Dios sea con todos ustedes. ¡Wow! ¡Qué impresionante cultura!, ¿verdad? ¿Cuántos quieren de esa cultura de la fe, la cultura del reino de Dios en sus vidas para vivirla? El tercer aspecto es la comunión con el Espíritu Santo. Ese es el regalo más impresionante que yo veo que Dios nos ha dado. Él mismo se regaló a nosotros para morar dentro de nuestros corazones. Él mismo, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios manifestado a nuestra generación en este tiempo. Una relación permanente con el Espíritu Santo que nos guía, nos consuela, nos fortalece, nos protege, nos enseña, nos instruye, nos corrige, revela sabiduría, entendimiento, los fundamentos, los principios para la vida. Es nuestro intercesor, es una fuente de sanidad, de sabiduría, una relación de grandes resultados, de vida abundante. Ese es el Espíritu Santo. Es nuestro consolador, es nuestro consejero. Él nos va a guiar en una relación que conecta el cielo con la tierra y todos sus recursos con nosotros. Por eso Pablo está diciendo estas tres cosas: si permanecen con ustedes, si están con ustedes, entonces el reino de Dios es una realidad. Jesús hizo toda la obra, murió por nosotros. Por su amor y por su gracia tenemos esa capacidad de poder ser hijos de Dios y de estar en esta relación preciosa con Él, también de entender su amor, pero es una relación permanente a través del Espíritu Santo, de día y de noche. No importa si ese día no fue tan bueno para ti en el trabajo o en la casa, o tus cosas que tenías que hacer cada día no te resultaron como tú querías o pensabas, no importa nada de eso. El Espíritu Santo está ahí, el Espíritu te fortalece. Hemos estado en momentos difíciles, porque nos llegan a todos momentos difíciles y de angustia, pero Él siempre nos ha dicho: yo estoy aquí, disponible, búsquenme. ¿Y sabes qué pasa? Aún al borde del llanto, aún al borde de la angustia, preocupación, al borde de eso, o ya estando en eso, y nuestro corazón nos dice: búsquenme. Y entonces cuando nos conectamos con Él todo cambia. Y cuando termina ese tiempo de oración con Él, ese tiempo de estar hablando con Él, todo cambia. Todo cambia. Él está con nosotros todo el tiempo. Es una relación de grandes resultados que conecta el cielo con la tierra, el reino de Dios con nuestras vidas. Estas tres cosas las vivimos por nuestra fe. Y en la medida que tú tengas más fe, que desarrolles más fe, entonces estas cosas abundarán en ti. Estas relaciones poderosas con Dios abundarán en ti. En la medida que crezca tu fe, entendemos más su gracia, más profundamente. Hay abundancia de este entendimiento en nosotros. Entendemos más de su amor y nos relacionamos de una manera más intensa, más profunda, más poderosa con el Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, maravilloso. ¿Cuántos están conmigo en este tema? Entonces Pablo está diciendo: es posible, solo tienes que enfocar tu fe, pero es posible que entiendas su gracia, que entiendas y recibas y vivas y disfrutes su amor y que tengas una relación con el Espíritu Santo. Pero debes de enfocarte, debes de enfocar tu fe. La palabra de Dios nos ayuda a enfocar nuestra fe. La palabra de Dios siempre te va a hablar en tres direcciones muy importantes. Siempre va a hablar a tu mente, va a hablar a tu espíritu y va a ocasionar que te levantes y hagas las cosas. Entonces,
La palabra es muy práctica, no solo se queda en el área espiritual donde te da paz y tú te sientes muy bien, muy en reposo, muy en descanso por esa palabra, es maravilloso, pero después también habla tu mente y empieza a hacer cambios ahí en tus formas de pensar y inmediatamente entonces tu mente quiere accionar. Eso es lo que ocasiona la palabra de Dios, el poder de la fe. Así que habla tu espíritu, habla tu mente y te pondrá en acción. La cultura de fe entonces abarca estas tres áreas de nuestra vida. Ahora te voy a enseñar hoy que el lenguaje de Dios es un lenguaje más que de palabras. Por supuesto, Dios habla todos los lenguajes. Si una persona está orando en chino, le va a entender Dios, por supuesto. Los lenguajes humanos no tienen problema Dios, pero hay un lenguaje que le entiende y que nosotros podemos mover el corazón de Dios a través de este lenguaje. Y es el lenguaje de Dios, el lenguaje de la cultura del reino, es el lenguaje de la fe. Así que Romanos 12:3, vamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3, versión Reina Valera. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que piense con cordura. Otras versiones más antiguas dice piense con fe. Entonces, un aspecto de nuestro lenguaje hacia Dios es piensa fe. Te vas a poder entender bien con Dios cuando piensas en términos de fe. Cuando piensas fe. Hay una batalla acá dentro de nuestra mente. Sobre todo cuando son cosas imposibles de lograr, cuando estamos metidos en un gran problema o cuando hay una situación de urgencia, una situación de salud, alguien está en graves problemas de salud, en fin. Y entonces nuestros argumentos dicen, no, es que la ciencia ya dijo que no hay remedio en esto. Y tenemos problemas con nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente dice, no se va a poder. Y la fe dice, hey, ora porque sí se va a poder. Entonces, cuando pensamos fe, estamos estableciendo los fundamentos de la cultura de la fe del reino de Dios. Dice aquí que ninguno de ustedes tenga un concepto más alto de sí que el que deba tener, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura. Piense, es una función de nuestra mente. Entonces piensa fe. Cuando nosotros pensamos fe, Dios es el único que puede ver nuestros pensamientos. Dios es el único que puede saber lo que estamos pensando. Y cuando tú estás pensando en términos de fe, es casi un hecho que tú vas a ir a la acción. Tú vas a hacer acciones de fe. Entonces, piensa fe es uno de los fundamentos del lenguaje de Dios. Piensa fe. Piensa fe. Tu mente y tus pensamientos y tus ideas gobernadas por la fe. Por lo tanto, lo que piensas de ti mismo es correcto. Tienes que pensar de ti mismo en base a cómo piensa Dios de ti mismo. ¿Me estoy explicando? Dios, por su gracia, nos dio una nueva identidad. Esa identidad tiene su imagen y semejanza. Entonces tú no puedes pensar de ti mismo que no sirves para nada, o que no puedes, o que eres menos porque no tienes tanto dinero como tiene otra persona. No puedes pensar así de ti. Tienes que pensar en términos de fe. Tienes que establecer los fundamentos de fe en tu mente que te van a llevar a ti a esa posición donde tú estás pensando de ti. Así que piensa de ti lo correcto. Piensa de ti que eres muy valiosa, muy valioso. Dios le está hablando a alguien aquí en esta mañana porque ha pensado que no es muy valioso, y Dios te está diciendo, eres tan valioso, eres tan valiosa, eres mi especial tesoro, dice la Escritura, especial tesoro de Dios. En su corazón tú tienes un lugar muy especial en Él. Así es que tienes que sentirte así, verte así, tan amada, tan amado y tan afirmado en su amor. Piensa fe. Si nosotros pensamos en términos de fe, lo que sigue en el lenguaje de la fe es habla fe. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. La versión Reina Valera también la voy a leer. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, o sea, está diciendo Pablo, yo consulté las escrituras, está refiriéndose a Salmos, ¿verdad? Otras escrituras dicen que se refería a Salmos, y entonces dice, en ese mismo espíritu que creían ellos, los que escribieron estos Salmos,
Dice aquí, conforme a lo que está escrito, yo creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, no solo se queda en pensamientos de fe, sino que ahora tú lo hablas, aunque todavía las cosas no suceden. Habla fe, ya que tú estás en tu pensamiento creyendo, ahora háblalo, porque tus palabras tienen poder. Ese es parte de otro tema que vamos a hablar dentro de esta cultura de fe, el poder de las palabras. Pero cuando tú hablas en fe, hay poder. Se activa lo que estaba en el reino de Dios, desde su trono se activa para venir a la existencia. Cuando Dios ve que alguien está hablando con fe, no son frases que no estás creyendo, no es hablar frases que finalmente no las creo y no tengo fe. No, sino que ya tu mente fue abarcada por la fe y entonces tus palabras están hablando fe. Aunque los que te escuchen digan, no sé de qué hablas y todavía no lo vemos. Pero esa es la fe, lo que todavía no vemos. Y dice aquí, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Así es que si tú eres de los que son de fe, entonces tú puedes decir, repite conmigo, yo lo creo, por lo tanto lo hablo. Mi cultura va a ser hablar la fe. No solo pensar fe, sino voy a hablar fe. Hay tantas cosas negativas que se dicen en nuestra sociedad. En un estudio que se hizo de los que estudian las cuestiones sociales, ¿verdad? Dicen que hicieron una encuesta y dicen que en cada hogar, aquí en México, de cada 7 pensamientos o frases que se hablan, de cada 10 frases que se hablan, 7 son negativas. Se habla mucha negatividad en los hogares. Hay mucha negatividad basado ¿en qué? Basado en lo que está pasando alrededor y no basado en otro plano que está superior, que es el reino de Dios. Entonces, venimos de una cultura, es parte de la cultura donde se hablan palabras negativas, donde se hablan en contra de personas, de gobierno, de gobernadores, en fin, se habla en contra de las personas, se habla en contra y todo el tiempo se están declarando cosas negativas. Pero cuando Dios ve que alguien se levanta, que una iglesia se para y despierta para hablar las cosas del reino, para que se manifiesten en sus vidas, para que se manifiesten en esta sociedad, entonces sí suceden cosas. Por eso la Escritura dice, oren por la ciudad. Dios en la antigüedad les está diciendo, oren por Jerusalén, oren por la ciudad, oren por los gobernantes. Y el apóstol Pablo nos dice también, hablen en términos de fe, oren por los gobernantes, oren por las autoridades, oren por los pastores, gracias por los que oran por nosotros. Oren por todos ellos, los que están en eminencia, los que están en autoridad, los que están en liderazgo, necesitan la sabiduría para guiar a una sociedad. Vamos a hablar fe. Comienza a hablar fe en tu casa, no seas negativo, no reclames, no protestes, no te estés quejando todo el tiempo. Todo eso es fe negativa, todo eso es una negatividad que está trayendo una atmósfera negativa a tu casa. Y el reino de Dios quiere establecerse en su hogar, el reino de Dios ya llegó. Así que piensa fe, habla fe y lo tercero es actúa fe. Santiago 2, verso 17. Actúa fe, porque finalmente es ahí donde tenemos que llevar la fe. La cultura de la fe es piensa fe, habla fe, pero la tienes que llevar al tercer nivel donde vas a ver realidades. Actúa fe. Dice Santiago 2:17, Nueva Traducción Viviente. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Vuelvo a repetir, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. O sea, no tiene sentido que yo diga, sí creo, yo creo mucho, yo creo que ahora sí Dios me está llamando a ser constante y no dejar de congregarme y ser constante con mis ofrendas y diezmos. Yo sí lo creo, yo creo de todo mi corazón esto, porque es un principio, la siembra y la cosecha y todo esto, ¿verdad? Pero finalmente eso que yo creo y eso que yo hablo, no, sí, yo soy una persona que honra a Dios y todo eso, pero no lo llevo a la acción. Entonces dice, está muerta y es inútil mi fe. Pero cuando ejercitamos la fe, esta siempre moverá las riquezas del reino hacia nosotros. Acciones de fe.
Entonces la cultura del reino, para que nosotros podamos tener un entendido de su gracia, un entendido de su amor y una relación con el Espíritu Santo, una comunión con el Espíritu Santo sea permanente con nosotros, debemos entender la cultura de la fe, que está basada en 3 cimientos muy sólidos. Piensa fe, habla fe y actúa fe. Dios hace todo lo necesario para que creas. Y cuando tu pensamiento está derribando otros pensamientos que no querían acomodarse a Dios, ¿verdad? Que se levantaban contra Dios, entonces están derribando, entonces ya tu pensamiento dice, sí, es correcto, hay que hacerlo, yo lo creo. Dios dice que se haga, yo lo he creído, vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero si no llegas al punto de tomar la acción, aunque lo hables, entonces no sucederá. Será una fe muerta. En la versión Reina Valera dice, esta fe es una fe muerta. ¿Ok? Así es que, ¿qué es la fe? Y vamos a ver una estructura muy sencilla de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1, la versión Reina Valera, nos da un entendido de la fe. Hoy muchos van a aumentar su fe. Hoy estás ante una verdad impresionante. Lo tienes todo delante de ti. El entendido de la salvación por su gracia, el entendido de su amor que te rodee todo el tiempo, que tú estés confiado en ese amor. Y lo más importante, la comunión, una relación profunda, permanente, eterna, porque no se va a acabar mientras vivas en esta tierra, sino va a seguir por toda una eternidad esa relación con el Padre. Estarás por toda una eternidad, o en otras palabras, la vida eterna ya la vives desde aquí. ¡Wow! Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Aquí hay 3 palabras claves que vamos a analizar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Entonces, certeza. 3 características que debe de tener tu fe. Certeza, la seguridad de lo que sucederá. Certeza viene también de una raíz que quiere decir lo verdadero, lo que es verdad, lo que realmente es verdad. Aquí en el mundo vemos muchas cosas que se levantan como verdades, pero solamente lo que sale de la boca de Dios es verdad. Su palabra es verdad. Solamente lo que viene de Él es verdad. El más alto nivel de la realidad que puede vivir cualquier persona conforme a su propósito, se llama la verdad. Entonces, certeza es un punto muy importante que debe tener tu fe. Gente puede creer otras cosas que son mentira y van a tener repercusiones sobre su vida, pero no está creyendo en la verdad. Fe debe de tener certeza, y la certeza es la seguridad de lo que sucederá, lo que entiendo que sucederá, que viene de Dios, ¿verdad? Y me da la seguridad de esperarlo. Cuando entiendo una verdad, eso me da seguridad. Cuando tú tratas con personas que no mienten y te dan una promesa, tienes certeza, porque dices, yo lo conozco, siempre me habla con verdad. Cuando Él dice una promesa, la cumple. Ese es Dios, porque Dios nunca miente. Ese es Dios, porque cada vez que habla Dios y cada vez que te afirma en sus pensamientos, Dios te da esa certeza de que tú eres, ¿verdad? Y entonces ese es un ingrediente de tu fe. Estamos hablando de la cultura de la fe, así que yo estoy dando fundamentos muy importantes que la Biblia enseña para poder tener fe. ¿Ok? Certeza, la seguridad de que sucederá lo que está diciendo Dios, su palabra, porque es verdad. Segundo, dice la segunda palabra, de lo que se espera. Entonces, esperar es una palabra clave y es tener expectativa. Esperar es una fe constante. Muchas veces no sucede instantáneamente. Hemos visto cuando oramos por personas que sanan inmediatamente, pero otras no, y tarda un proceso de sanidad, porque Dios también quiere hacer algo, quiere formar algo, quiere enseñar algo. Pero independientemente que la fe actúe instantáneamente cuando tú le pides a Dios algo, cuando tú declaras algo, o que pase un tiempo, la fe tiene que permanecer. Esa es nuestra cultura de fe. Entonces, a lo mejor alguien ahorita está pasando un problema familiar, de salud, y tú ya oraste al Señor, y
Y tal vez en los próximos días no veas que se mueva nada, o a lo mejor se pone peor la cosa. Y esperar, esperanza, ese es el tiempo. Te voy a explicar un poco acerca de la esperanza. Esperanza es el tiempo en que se activa tu fe y dices, ya lo creí, ya me quedó la certeza, la seguridad de que sucederá, ya tengo certeza. Ahora entra un periodo de esperanza. Esta es una línea del tiempo imaginaria, ¿verdad? Entonces empieza la esperanza y cada día tú te levantas pensando fe, hablando fe, actuando fe. Y cada día, y se puso peor la cosa, tú sigues pensando fe, hablando fe, creyendo, accionando. Y se puso peor, y entonces tú sigues constante, eso se llama esperanza. La esperanza es el periodo de tiempo en que se activa tu fe, Dios te dio una promesa, y en el tiempo en que se cumple, se llama esperanza. Y esa esperanza no vamos a sentarnos a llorar y a angustiarnos y a sentir la tragedia, sino que cada día tú activas tu fe. La esperanza se vive por fe, con esa certeza. Entonces tú dices, tengo la certeza, este es un plan de Dios, tengo la certeza de que sucederá, aunque al día siguiente no suceda todavía. Eso se llama la fe. Estamos entrando en la cultura de la fe, iglesia querida. Así que esperar es tener esa expectativa, y esa expectativa de que sucederá. Y lo tercero es convicción. Entonces, certeza, esperar y convicción. Y convicción es la prueba, la evidencia. Es como tener el título de propiedad legal de algo que Dios te ha prometido. Te prometo un carro, mira, aquí está la factura del carro. Entonces tú ya tienes la factura del carro, te lo entregan la próxima semana. Tú ya tienes esa convicción, ya tengo mi carro. Ahora, hablemos en términos de Dios y en términos de fe. Cuando tienes esa certeza y tú cada día esperas, tienes esa expectativa, tienes una convicción y el Espíritu Santo pone esa evidencia en tu corazón. Es evidente, espéralo porque llegará, es evidente. Es como si viniera el Señor y te diera un título de propiedad, te dijera legalmente, esta promesa ya es tuya. Eso es una convicción, estás convencido. ¿Qué pasa entonces cuando una persona tiene certeza, tiene esa esperanza y tiene esa convicción? Sus actitudes, su comportamiento va a ser diferente. No va a dar paso a la tristeza, no va a dar paso a la angustia, a la desesperación, a deprimirse, a escuchar otras voces negativas, nada de eso, a sentirse víctima de las circunstancias, nada de eso. Va a poder tener bien clara cada día cómo vivirlo. Así que la cultura de fe es algo muy importante y se están dando cuenta los que están escuchando este mensaje que de todas maneras debemos de tener nuestra confianza en algo en esta vida. Y qué mejor, en alguien superior, que es el que tiene el gobierno de todas las cosas, el creador de todas las cosas y el que nos ha dado un destino para vivirlo. Qué mejor en Él, en nuestro amado Dios, en nuestro Creador, en nuestro Salvador, en nuestro precioso Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en la primera escritura que vimos de Corintios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese entendido de su gracia, el amor de Dios, maravilloso amor de Dios que te rodea en todas direcciones, cuando estás afligido, cuando estás en cualquier situación problemática, el amor de Dios te rodea, y la comunión con el Espíritu Santo. Tienes a un ayudador ahí, a un lado de ti, que está contigo, que está en ti y que está sobre ti. Así que en esta cultura de fe no estás solo. No es creer en algo, ¿verdad? Así nada más por creer, porque necesito creer en algo. No. Es encontrarle significado a la vida. Y el único que le puede dar significado a tu vida es Dios, es el Creador. Así es que tu fe debe de tener estas tres características: certeza, esperanza y convicción. Entonces tú pensarás en términos de fe, hablarás en términos de fe y actuarás en términos de fe. Y por eso la palabra hablará a tu mente para causar más fe, hablará a tu corazón, ¿verdad? Porque ahí en tu espíritu se genera la fe, pero también te llevará a actuar, porque acabamos de leer que si no actúas es una fe muerta. Y tal vez a varios de nosotros nos haya pasado. Lo creímos, pero no hicimos nada, ¿verdad? Nos dejamos
intimidar por el miedo, por la duda, por la desesperación, nos desenfocamos de la fe y ya no hicimos lo que Dios nos dijo: hazlo y prosperarás, hazlo y avanzarás en tu vida, y no lo hicimos porque escuchamos otras voces negativas y entonces nos desesperamos y fuimos a la frustración, los malos hábitos, también la flojera, la apatía, el postergar las cosas. Todos esos malos hábitos no los hemos querido sacar de nuestra vida y son enemigos de tu fe. Así que en esta mañana Dios te está hablando en una palabra muy práctica, pero también una palabra espiritual. Sin fe es imposible lograr cualquier cosa que Dios me quiere dar. Así que quiero decirte este pensamiento. Mira, la fe literalmente va al futuro, toma esa promesa, te la proyecta, te da una imagen de esa promesa, ¿verdad? Te la pone en tu corazón para causarte fe. Eso es lo que hace la fe. Y me da esa certeza, esa esperanza y esa convicción. Como si ya te dieran el título de propiedad de algo. Ya eres propietario de esto. Espéralo, porque vendrá. Espéralo porque vendrá. Así es que si crees, todo está disponible. Si no crees, nada está disponible. Lo más impresionante es que cada uno de ustedes, iglesia preciosa, desde el bebé que está ahí viéndonos hasta el mayor, todos han nacido con un propósito. Hay un destino preparado allá en el corazón del Padre antes de la creación. Les dio talentos, habilidades, capacidades y virtudes. Y Dios le ha placido, porque les ama, que ustedes vivan en esta generación. Así es que decide hoy que los años que tienes por delante los vivas en base a la fe, los vivas en base a la cultura de la fe, los vivas en base al reino de Dios. Porque hay tantas cosas que te hacen titubear: el apego al dinero, el apego a las personas, el apego a la fama, el orgullo. Todas estas cosas no nos van a llevar a prosperar y no son un buen canal para que mis talentos se manifiesten. Pero cuando tú vienes al reino de Dios y te fundamentas en la fe, entonces cosas impresionantes suceden. Tenemos que aprender a vivir por fe, iglesia. Tenemos que aprender que hay un reino disponible para nosotros con abundancia de recursos. Con abundancia de recursos. Y en esta mañana voy a orar para que se afirme tu fe en tu corazón. Porque vamos a estar hablando temas maravillosos que Dios nos está enseñando acerca de la fe. Porque con fe todo es posible. Sin fe el reino no es posible. Dios te ama, pero tú tienes que activar todos los recursos que Dios tiene disponibles para tu vida. Por ejemplo, yo puedo decir Dios me ama, pero yo no activo los principios, siembra y cosecha. Entonces, ¿cómo van a venir los recursos? Dios me ama y me va a prosperar, pero yo no quiero ir a trabajar. Yo no quiero echar a andar ese proyecto. Tengo miedo, tengo temor, no he creído en lo que Dios me ha dicho. Entonces, ¿cómo Dios me va a prosperar? Yo quiero entrar en la dinámica de las finanzas del reino, pero no ofrendo ni diezmo. ¿Cómo Dios me va a prosperar? ¿Me explico? Entonces la fe tiene que ser activada. Amén. ¿Cuántos recibieron este mensaje? ¿Cuántos están diciendo: oh Dios, aumenta mi fe? Dios, háblame, que mi fe se vaya a otros niveles, porque yo quiero vivir esa cultura de fe. Esa cultura donde en lo natural no es posible, pero cuando tomas y accesas a lo sobrenatural, al reino de Dios, y lo traes aquí a tu vida, entonces es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Sabes? Cuando Jesús dijo esta frase, lo dijo en un contexto cuando resucitó a Lázaro. Y le dijo: mujer, ¿qué no te he dicho? Que si crees verás el reino de Dios, verás la gloria de Dios. Porque al que cree, todo le es posible. Así es que yo no sé si alguien allá está pasando por una situación difícil, que vea imposible remediar, pero Dios te va a dar paz en este momento. Voy a orar y Dios te va a dar paz y tu fe va a ser colocada en el lugar correcto. Porque no quiere Dios que esté nuestra fe en otras cosas, en el dinero, en las cosas, en las personas, o más allá en filosofías raras, en fin. No, pero cuando tu fe está colocada en el lugar correcto, la vida de Dios empieza a fluir hacia ti. Y el Espíritu Santo está hablándote aquí. Aquí se siente una presencia maravillosa de Dios. La unción del Espíritu Santo va a tocar tu corazón en esta mañana y te va a traer paz. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos nada más.
Señor, gracias. Gracias por la fe que has puesto en nosotros. Gracias, tu palabra dice que a todos nos has dado una medida de fe y esa medida de fe puede ir en aumento. Gracias, gracias Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que fortalezcas la fe del que está siendo débil en este momento, el que está siendo abrazado por la tristeza y la angustia por los últimos acontecimientos. Señor, fortalécelo en la fe, fortalécelo, dale esperanza, Señor. Dale descanso a su alma, dale reposo a su espíritu, Señor. Toda opresión que está oprimiendo su corazón, que se está angustiando. El Señor me deja ver que hay personas que están angustiadas, que están viviendo algo que les está llevando a deprimirse, a desanimarse. Pero Jesús vino para liberar a los oprimidos, para liberar a los que están en depresión, a los cautivos de pensamientos negativos, a los que están prisioneros de esos pensamientos. En este momento la unción del Espíritu Santo está liberando a todos ellos en sus pensamientos y te está trayendo esperanza, reposo, paz por el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias.